Hola, soy Julia. Les quiero contar que este programa está patrocinado por Kids World Montessori Pinares, Carolina González Neurocoaching, Pasta de Dientes Vilca, AVJ Producciones, ADD. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Síganos en nuestras redes sociales y página web. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Cada semana un invitado y un tema diferente. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y en nuestra página web papasalrescate.com. Para este nuevo programa escogimos el tema el enojo en los niños, y para hablar de eso tenemos nuevamente a nuestra amiga Susan Calderón. Ella es psicóloga, tiene una maestría en psicología clínica y de la salud en la Universidad de Costa Rica, igualmente licenciada en la Universidad de Costa Rica en psicología, y ha sido profesora de la universidad en la UCR y en la Universidad de Santa Paula. Adicional a esto tiene una certificación en terapia focalizada en emociones y en masaje infantil. Ok, entonces comencemos con el programa y le damos la bienvenida a la doctora Susan Calderón. Hola Gabriel y bueno, hola también a todas las personas que nos están oyendo. Nuevamente muy agradecida de que me hayas invitado al programa de Papás al Rescate. Ok, y entonces, hijo de puña, este tema se las trae porque es el manejo de del enojo en los niños. Me imagino que es hablar sobre los famosos berrinches y los límites y cuándo hay que ponerlos y cuándo no, y cuándo es mucho y cuándo es poco y cómo reaccionan ellos. Exacto. Esto de los famosos berrinches, sí es, ¿verdad? Hay una edad muy particular donde empezamos a ver los berrinches en los niños, que es aproximadamente entre los 2 y los 3 años, es donde aquellos berrinches, ¿verdad?, son más grandes. Y sí está muy relacionado con el momento en el cual ellos ya empiezan a darse cuenta que pueden obtener cosas por sí mismos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el tema lenguaje no está tan desarrollado. Entonces, es la forma en la cual yo me expreso y en la cual digo, quiero esto, no me quiero esperar, estoy enojado, estoy triste, y lo que hago muchas veces es llorar, llorar y llorar. O en verdad, a veces esos berrinches que a los papás les da mucha pena, que es cuando ya se tiran al piso, ¿verdad? Y entonces ya que ellos se vuelve un poco el show, porque normalmente lo hacen en lugares públicos y ya, ¿verdad?, uno como adulto empieza a pensar un montón de cosas. Esto es relacionado con esa cosa que le dicen a uno, muchos papás uno los oye, los terribles tres, una cosa así. Sí, es aproximadamente en esa edad donde ellos empiezan como a querer expresarse, a querer decir no quiero jugar eso, me doy cuenta de que hay un otro con el cual, ¿verdad?, puedo competir, con el cual no le quiero prestar mis juguetes, y ahí es donde yo empiezo como ante la falta de poder expresarme verbalmente, porque todavía el lenguaje no se ha desarrollado completamente en la mayoría, es ahí donde empiezo a expresarme, ¿verdad?, con este tipo de conductas que es lo que uno popularmente conoce como berrinches. Ahora, yo había oído por ahí, que se oye tanto, que esto era como que estos famosos tres, bueno, que igual cada niño tiene su tiempo, entonces hay unos chiquitos que les comienza antes y otros les comienza después, el famoso berrinche, pero que había oído que también era parte, como que un momento, como que a esas edades ellos empezaban a tener, como decían, que era como una preadolescencia temprana en los chiquitos, donde ellos empezaban a darse cuenta que papá y mamá, que yo no soy papá y mamá y que soy una persona independiente, y entonces que ahí comenzaba esta cosa de
yo quiero mi independencia, yo sé que puedo ser independiente, yo tengo mis gustos, lo que le gusta a papá no es lo que me gusta a mí, y quiero recalcarlo, algo así más o menos es lo que he oído. Sí, y que también, ¿verdad? En esta edad es cuando ya ellos tienen la capacidad de caminar, de agarrar cosas por sí solos, ¿verdad? De comer muchos por sí solos, empiezan a intentar quitarse la ropita, ¿verdad? Y eso los empieza a empoderar de alguna manera, y lo que empiezan a hacer es, ¿verdad? Eso que vos decís, como que ya yo soy independiente, entonces, ¿para qué necesito que me den de comer si yo puedo agarrar la comida con la mano? ¿Y para qué tengo que pedir algo que me lleve a algún lugar si yo puedo ir caminando, ¿verdad? Y ahí es donde los papás entran en acción, y obviamente no puedes agarrar eso, no te puedes subir ahí, no puedes subir las gradas solo. Entonces, donde le empezamos a poner esos no a los niños, es ahí donde ellos, ¿verdad?, reaccionan y se vuelven un poco rebeldes. Y por eso es que la llaman como de su primera adolescencia, ¿verdad? Porque la adolescencia muchas veces la caracterizamos como un momento donde los muchachos se ponen rebeldes y empiezan como a sacar su personalidad y sus intereses, y luchan contra eso que los papás quieren, ¿verdad? A un nivel más mini es lo que sucede en estas edades. Y es que, ¿verdad? Es que queda más, es medio complicado. ¿Cómo y qué hacer uno ahí? Porque de los chiquitos está el lado de la independencia, entonces que les dice a uno, que siempre le dicen a uno, es que hay que dejar que el niño sea independiente para que crezca seguro y toda la cosa, pero ¿dónde es fomentar la independencia y dónde es que haga lo que le dé la gana, y entonces dónde comienza una y dónde termina la otra? A esa edad todavía ellos son bastante manipulables, digamos, de alguna manera. No es decirle no al todo, ¿verdad? Porque si lo llego a saturar de solo recibir no, lo puedo volver inseguro también, ¿verdad? Y más bien yo lo que voy buscando es que ellos desde pequeños empiecen a tener esa autonomía e independencia, porque eso los hace, ¿verdad?, sentirse seguros. Pero uno puede manipular la situación. Por ejemplo, siempre quieren elegir la ropa que se van a poner, porque ya ellos abren la gaveta o el closet y agarran la ropa que quieran. Sin embargo, uno dice, bueno, ante ciertas actividades no puedo permitir que se ponga lo que él quiera, ¿verdad? Porque tal vez hay que ir vestido de cierta manera. Entonces, una estrategia es que yo podría decirle, ok, vos vas a escoger de estas 3 mudadas que ya previamente yo escogí como mamá o como papá, ¿verdad? De estas 3 o 4 mudadas, escoge vos la que más te gusta. Entonces ya ellos, ¿verdad?, les damos la oportunidad de escoger, ya eso les da seguridad, están felices porque ellos fueron los que escogieron. Vamos a la actividad y le decimos a él, escogió la ropa que se va a poner, que se puso, y eso les va generando esa tranquilidad. Y nosotros lo hicimos de una manera muy controlada, porque si le abro el closet y tiene ahí, ¿verdad?, no sé, X cantidad de combinaciones, pues, ¿verdad?, es mucho para que él pueda tener una decisión adecuada. Ok, y a ver, ¿qué pasa? Igual, esas son las cosas que siempre, uno de los grandes estrés de uno como papá, es cuando te hacen este famoso berrinche, y hay de todo, ¿verdad? Está el chiquito que hace un berrinche muy controlado, está el otro que se te tira al piso y te hace un exorcismo ahí en medio del centro comercial o del supermercado, y que esto lo agrava, que te vuelven a ver este montón de papás como diciendo... haga algo. Exacto, haga algo con este chiquito del demonio. Qué barbaridad, cómo es que este chiquito va a hacer. Inclusive hasta oís donde la gente habla y comenta como qué barbaridad, como este mal papá o esta mala mamá, cómo no hace algo. Yo en mis tiempos yo lo hubiera matado, o sea, lo cuelgo, vea, 4 fajazos y el chiquito ya queda listo. Yo lo que había oído y lo que he leído y en tantas cosas que va uno a un cursito y va a otro, entonces que le dicen a uno que una de las cosas que uno tiene que hacer al inicio es que a uno le tiene que importar un bledo lo que el resto del mundo piense, porque donde uno se estresa, ese estrés se lo pasa a uno al niño, y después que, bueno, al final realmente toda la gente que está en el supermercado o en el mall
o donde el hijo de uno haga el show, la verdad es que ninguno de ellos le paga a uno absolutamente nada, entonces realmente uno no debería importarle lo que diga la gente. Pero ¿qué hace uno en estos casos, verdad? Porque a veces, por más que uno le haga el baile de la lluvia y le cante Mickey Mouse y toda la cosa, el chiquito, el hijo de uno no hace por dónde, o más bien gritan más duro. Se pone peor. Exactamente, la cosa. Sí, digamos, en estos casos es cierto esta parte que vos explicás, que has leído, que en definitiva uno debería como despistarse un poco, dejar de pensar lo que los otros están diciendo, que soy una mala mamá, que soy un mal papá, que por qué no lo calma, ¿verdad? Todos esos comentarios surgen. Y uno debería hacer caso omiso a eso. Sin embargo, en el momento ahí, en el supermercado, en el restaurante, yo me voy a estresar y es muy complicado que yo empiece a pensar de esa manera, de que no les voy a hacer caso a las miradas, porque eso me genera mi tensión, se lo paso al niño y también el niño se va a ver observado y eso lo pone más ansioso y en ese momento el berrinche es más grande. En casos así, ¿verdad? En cosas más públicas, uno lo que podría hacer como primera instancia es tratar de sacar al niño de ese lugar, ¿verdad? Como aislarlo un poco y decirle, bueno, si estamos en el supermercado y si se pudiera, bueno, me voy para afuera, me voy para el carro, o en un restaurante, ¿verdad? Me voy para el baño, de igual forma me voy para afuera. Y ya empiezo a poner en práctica estrategias que yo tuve que haber ido poniendo en práctica con él en la casa, ¿verdad? En momentos en los que está tranquilo. Por ejemplo, ¿verdad? Es muy poco probable que el primer berrinche lo haga en un lugar público. Muy probablemente ya ha hecho berrinches en la casa, ¿verdad? Por una cosita u otra. Sin embargo, en la casa me es más fácil ignorarlo, me es más fácil dejarlo ahí y que se calme solo, porque, ¿verdad? No me es tan, sí me es molesto, pero no tanto al punto de que si estoy en un supermercado, en un lugar público, siento el estrés de que él esté tirado en el piso más las miradas de los demás. Entonces, es muy importante entender que esto del enojo o en general de las emociones es algo innato, ¿verdad? Yo siempre le explico a los papás y a los mismos pacientes que uno ya nace con las emociones, ¿verdad? Que no es como que las fui aprendiendo y es como esta película de Intensamente que por ahí estuvieron proyectando hace un tiempo atrás, en donde sí se ve que la chiquita, ¿verdad? La protagonista tiene como todas esas emociones adentro de un lado para otro. Entonces, es nosotros reconocer que eso es algo innato, ¿verdad? Ya todos nacemos con eso. ¿Con qué no nacemos? Con la capacidad de entender qué hago yo cuando me enojo, qué hago yo cuando me pongo triste, qué hago yo cuando, ¿verdad? Cuando estoy tan feliz. ¿Será que puedo salir gritando y pegar 5 gritos en la clase que estoy de lo feliz que me acabo de dar cuenta de una noticia? ¿Verdad? Esa es la parte que uno debería irle explicando a los chicos, ¿verdad? Que todos tenés todo el derecho a enojarte, tenés todo el derecho a asustarte, a estar triste, pero tenemos que aprender qué hacemos con eso. Y uno preguntaría, bueno, ¿cómo le explico yo a un chiquito de 3 años, ¿verdad? Si con costo está aprendiendo a hablar. Entonces, ¿verdad? Ahí hay que utilizar mucho la creatividad y empezar a buscar maneras en las cuales él identifique que está enojado, identifique que está triste, ¿verdad? Y puedo utilizar muñequitos, puedo utilizar ¿verdad? Como de tipos de caritas o emoticones que las puedo buscar en internet, las recorto, las emplastico y las tengo ahí, les pego una paletita y las tengo ahí a mano. Entonces, cuando está enojado, yo le puedo enseñar la tarjeta y le digo, estás enojado. Entonces, cuando estamos enojados, ¿qué hacemos? Puedo hacer un juego. La idea del manejo de las emociones es tratar de prepararlos cuando ellos están tranquilos, o sea, como una manera de juego. Yo no puedo decirle a un chiquito que respire en el momento en que está en la crisis, porque no lo va a hacer, si es la primera vez que se lo pido. Si yo antes de eso, en otros momentos, me sentaba con él en la noche y jugaba, ponía las caritas al revés y que agarráramos al azar alguna carita, y me sale la de asustado, ¿verdad? La de miedo. Entonces yo digo, uy, a mamá cuando le da miedo, le dan ganas de llorar. ¿Qué hago? No, voy a ir a tomar un poquito de agua.
Y empezamos así a jugar y a prestarles este tipo de juguetes o de material y empezar a decirles, ¿verdad?, qué podemos hacer nosotros ante ciertas circunstancias. Otra cosa, a ellos les cuesta identificar cómo me siento, ¿verdad? Les cuesta identificar si realmente es enojado lo que está o es triste, porque puede ser que reaccione igual, que llore. O preocupado. Entonces también cuando están así de pequeñitos, yo uso un espejo y le digo, bueno, vos tenés un espejo, mamá tiene otro. Ok, hagamos cara de enojado. ¿Cómo es la cara de alguien enojado? Entonces que él intente hacer una cara de enojado, yo también. Por ahí le enseño la paletita con la carita y ahí empezamos a jugar. Que él empiece a identificarse a él mismo cuál es esa cara que él está haciendo. En el momento de la crisis yo le puedo enseñar nuevamente la tarjetita, le puedo hasta traer el espejo y decirle, mira cómo estás, ¿te acordás lo que teníamos que hacer cuando estábamos así? Muy probablemente las primeras veces no vaya a reaccionar bien. Sí, eso te iba a decir, sí, puede ser ahí el güila pegando gritos y uno no. le dice, mira, ¿te acordás la carita? Exacto. Seamos el espejito y tal vez el güila lo que va a hacer es pegar gritos más duro. Sí. Las primeras veces no va a reaccionar bien. Tenemos que irlo entrenando poco a poco a que vaya identificando eso. Y también nosotros ir conociéndolos para que ese enojo no lo dejemos que llegue al 100, por decirlo de alguna manera. Si lo midiéramos con un termómetro y que esté del 0 al 100, la idea es que él se enoje siempre a un 50. Que cuando se enoje sea un 50 y ahí es donde él puede llegar y decir, o ella, ¿verdad? Así estoy, esta es la tarjetita, esta es la carita. Y ahí es donde ponemos en práctica la estrategia y no esperar a que, ¡pum!, explote, porque ya ahí me pongo ciego, sordo y realmente no escucho ninguna estrategia, ¿verdad? También es importante conocerlos. ¿En qué sentido? En que no todos se calman de la misma manera, ¿verdad? Hay chiquitos que necesitan que yo los abrace para que se calmen, o que les dé un poquito de agua, o que los lleve a mojarse las manos, ¿verdad? O que le enseñe a respirar, o que lo lleve afuera y que vea las montañas, digamos. Entonces, sí hay que ir viendo cuáles son las cosas que los calman. Si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros mismos, cada uno debería, en buena teoría ya adulto, tener estrategias para autorregularnos y autocontrolarnos y decir, híjole, ¿verdad? Me estoy enojando bastante y si no hago algo voy a pegarle a esta persona. Voy a cruzar la línea. Yo siempre he dicho, y con mi hermana a veces hablamos de, yo tengo una línea imaginaria y digo que yo sé que si yo paso esta línea ya me pierdo. Entonces no ocupo llegar a la línea, mientras no pase la línea no hay problema. Entonces sí, antes de llegar a la línea mejor de media vuelta y me pongo a hacer algo y respiro y voy a caminar o algo y ya para no llegar ahí. Sí, de hecho que hay otra estrategia, una técnica que se llama, muy conocida, la del semáforo, que ya se usa con chiquitos un poquitito más grandes, como de 5 o 6 años, en donde ellos identifican, ¿verdad?, las luces del semáforo y la idea es parar, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, ok, el semáforo está en verde. ¿Qué pasa cuando el semáforo se pone en verde? Y pues los carros fluyen y empiezan a andar. Así tenemos que andar nosotros siempre, verde, verde, verde. De un pronto a otro algo sucede que me hace enojar. Entonces eso significa que la luz se puso en amarillo. ¿Qué pasa cuando la luz se pone en amarillo? Lo que dice la teoría, ¿verdad? No es que acelero y paso, no, ¿verdad? Lo que dice la teoría es que el semáforo se pone en amarillo y yo debo de ir bajando la velocidad porque llega un momento en que me tengo que detener. Entonces ahí es donde ellos tienen que empezar a usar la estrategia. Cuando yo ya veo que se pone la luz en amarillo, tengo que empezar a usar alguna estrategia para bajar la velocidad de ese enojo, porque va a llegar un punto en el que ya me pongo en rojo, freno totalmente, ¿verdad? La idea es como de amarillo, de alguna manera pasar a verde nuevamente, ¿verdad? Que yo bajé la velocidad, ya me tranquilicé, ya estoy mejor y sigo en verde. Entonces, lamentablemente hoy en día uno ve muchos adultos con muy mal manejo del enojo, ¿verdad? Y en una sociedad donde el estrés abunda. Y la intolerancia. La intolerancia, ¿verdad? Entonces esa es la parte en la que nosotros debemos empezar a enseñarles a ellos desde pequeños que tienen todo el derecho a enojarse,
y a sentirse tristes, asustados, pero que no tienen el derecho de reaccionar de una manera agresiva en donde me puedo hacer daño a mí mismo y daño a otras personas. Okay. Hay muchas personas ahí, ¿verdad?, en la calle que tienen un muy mal manejo del enojo y ellos lo que dicen es, pues así soy yo, ¿verdad? Claro, esa es la respuesta. Así soy Creo yo. que es muy mediocre. Exacto, así soy yo y pues el que quiera, si se casó conmigo, así se aguanta, si es mi novio, pues me tolera así, si no, chao, y sorry con los compañeros de trabajo también, porque así soy yo. Sí, me tienen que aguantar. Me tienen que aguantar. Una pregunta, algo que yo hago con Mati y que por ahí me acuerdo que cuando estaba más bebé me decían la de terapia cognitiva, cámbiele, distráigalo, o sea, cámbiele la atención a otra cosa. Entonces cuando Mati a veces se enoja o hace un berrinche o algo no quiere o quiere y uno no se lo va a dar por A o por B razón, y entonces se enoja, se frustra, ¿verdad? Lo que yo lo agarro, igual Kate, es que lo agarramos y lo levantamos y le damos una vuelta carnera por ahí o algo, y entonces ya él se pone a reír y se olvida de lo que está haciendo. Ok. Siempre me ha parecido una buena alternativa, siempre nos ha funcionado muy bien. Ahora es hasta qué punto tengo que seguir haciendo esto, si es bueno seguirlo haciendo, o en un momento dado él ya va a tener que afrontar y sencillamente decir, bueno, no, o sea, ya no te voy a hacer wiri wiri, no te voy a cambiar la atención y sencillamente afrontar que esto no se va a hacer. En el caso, de Mati es que está pequeñito todavía, ¿verdad? Y la estrategia está bien utilizada. Más adelante, cuando él ya tenga, ¿verdad?, una mayor madurez, él va a tener ya la capacidad, un niño más grande, que es lo que nosotros también entrenamos, estrategias de distracciones y estas estrategias de, cambiamos el rumbo, es más a nivel cognitivo, ¿verdad? Es como, cambiamos de pensamiento. ¿Verdad? Ya entiendo que esta persona voy yo manejando y se me atravesó y me enojo tantísimo, pero no puedo llegar y pegarles 2 gritos porque no sé cómo va a reaccionar esta persona. Entonces yo antes de eso ya logro decir, voy a tranquilizarme, esta persona no me puede quitar la paz porque yo voy para una actividad, y ya empiezo yo cognitivamente de una manera más estructurada con mis pensamientos a modificar eso que me enoja. Y con los chiquitos uno lo logra, ¿verdad? Es como enseñarles a identificar, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te enojaste? Porque el niño no te quiere prestar tal cosa. Entonces pensamos diferente, les ayudamos a buscar una solución diferente. Pero eso lo logramos cuando ya ellos están más grandes, ¿verdad? En el caso de Mati está muy chiquitito y todavía obviamente la forma más fácil de hacerlo cambiar ese pensamiento es distraerlo, y ya le pongo a jugar una cosa o le enseño otra cosa y finalmente él se distrae porque su pensamiento cambia. Esa es la base. Al final... hay un momento dado en que ya no me va a servir. Exacto. Va a haber un momento dado en que ya no nos va a servir, y ahí es donde tenemos que ir planeando, ir pensando, ir poniendo en práctica también estas estrategias de que está bien, de que se enoje, y yo le puedo decir, estás enojado, ¿verdad? Hay que hacérselo ver a ellos. Una pregunta, ¿cuándo hay una señal como para yo saber cuándo ya esta cosa de cambiarle, de distraerlo, ya no me va a empezar a funcionar y tengo que empezar entonces a hacer otra estrategia, o sea, de esto de sentarme con él y hacer el espejo, las caritas o alguna cosa? Sí, ya digamos que señales pueden ser, por ejemplo, que ya vos intentes eso y ya no te funcione, ¿verdad? Ya no te empiece a funcionar, entonces ahí uno dice, creo que es momento de cambiar la estrategia. Que vas siendo más o menos ya a partir de los 4 años que uno podría ya como sentarse con ellos a valorar más estas nuevas como de estrategias, enseñarle el semáforo, contarle algún cuento donde vean que los chiquitos están respirando, hablarle, digamos, de las caritas, y sobre todo algo que es muy, muy importante en los niños es el modelaje. Yo no hago nada diciéndole respire,
no grite, no se tire al piso. Si cuando yo me enojo y porque no encuentro las llaves del carro, pues me escucha tirando puertas, abriendo gavetas, diciendo, ¿verdad?, palabras ofensivas. Entonces, primero, ¿con qué autoridad le voy a pedir que no grite si es la manera en la que yo lo hago? Y segundo, finalmente va a copiar la conducta que yo estoy haciendo, ¿verdad? Sí, porque uno es el modelo. Exacto. Eso los papás lo tienen que tener muy claro. Para los niños, los papás son el modelo para las cosas buenas, pero también para las cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Para esas reacciones en las cuales uno, y muchas veces no lo piensa, ya reaccioné de esta manera, le tiré la puerta y el chiquito está ahí escuchando como toda la dinámica. Digo que al final el niño no sabe qué es bueno y qué es malo. Sencillamente veo a mi papá o veo a mi mamá haciendo eso, de ahí no tengo por qué pensar que sea malo. Exacto, porque son las personas más significativas. Exacto. ¿Verdad? Son quienes o veo a mi cuidan. abuelito, o veo a mi tío en esto, y ojalá mi tío sea como, o mi tía o mi abuelo sea una persona muy representativa para mí. Y digo, yo quiero copiarlo, quiero ser igual de él. Totalmente. Esto ¿verdad?, del manejo de las emociones y del enojo está influenciado, ¿verdad?, por varias cosas. Una parte genética y una parte de ambiente, ¿verdad?, una parte ambiental. Entonces, genético me refiero a que, bueno, si papá y mamá tienen cierto tipo de carácter, o no necesariamente los abuelitos o por ahí, ¿verdad? Si uno se va para atrás y hay un factor genético ahí que viene, ese gen recesivo que dicen, ¿verdad?, que viene en su ADN, pues digamos que esa parte ya no se salvó. Sin embargo, hay la parte todavía más importante, es la parte ambiental. En esto me refiero a todos estos ejemplos que me dan, a toda esta dinámica en la casa, en donde si es un ambiente estresante, en donde si yo veo que todo el mundo se habla gritando, que se empujan, que se dicen cosas feas, que mi papá va manejando y alguien se le atraviesa y él baja la ventana y le grita 3 palabras ofensivas a la persona. Qué difícil no hacerlo. ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno dice, pues eso es lo que va a ir aprendiendo. Y si aparte de eso tengo ese gen por ahí, es una mezcla de cosas. Porque puede ser que tenga el gen, pero si por otro lado me enseñan a autocontrolarme, a autorregularme, entonces luego vemos a esas personas que dicen, sí, esa gente que uno dice podría enojarse un poquito más que uno ante ciertas cosas, pero no se sale de control. Sí, puedes tener la semilla, pero no le echaste agua. Exactamente. Entonces, no crece. No crece. O le echaste muy poquito y crece muy poquito. Pero si tenés la semilla y le echas abono y agua, y si no puedes esperar como que algo muy diferente. Sí, y todo esto también, ¿verdad?, nos sirve a nosotros como adultos para revisarnos, ¿verdad?, hacer un autoanálisis. Y muchas personas han llegado a cambiar conductas de años cuando llegan a ser papás. Claro. ¿Verdad? Porque se empiezan a dar cuenta que, ¿verdad?, esto ya me lo va a copiar, o ya lo estoy viendo que está haciendo esto, o ya lo escucho decir un montón de malas palabras, ¿verdad? Y empieza uno a darse cuenta que tiene un montón de conductas que tal vez no son tan adecuadas para ellos, y que es un gran esfuerzo el que tienen que hacer los papás para decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es la imagen que le quiero vender a mis hijos? Tampoco, ¿verdad?, llegar al extremo de que, ¿verdad?, de que no puedo decir ni media mala palabra, ¿verdad?, porque al final me voy a sentir súper culpable cuando la diga. Y él va a decir qué es lo que pasa, ¿verdad? Y uno ya entra en otras estrategias. Bueno, tu papá es adulto, cuando uno es adulto puede decir algunas cosas, no está bien, pero vos como niño no lo puedes hacer, ¿verdad? Es un poco más complicado que entiendan esta parte, pero sí rescato el hecho de que cuando ya la persona empieza a ver a los niños crecer, a sus hijos, sí es un montón, ¿verdad?, de es el momento de revisarme. Uno debería hacerlos antes, siempre, aún sin ser papás, ¿verdad? Porque todos tenemos cosas que cambiar, cosas que mejorar, cosas que hacer mejor. Sin embargo, pues como uno va viviendo el día a día, muchas veces no se entera de eso porque no afecta a nadie directamente. Cuando yo llego a ser padre, ya ahí sí, ¿verdad? Ya empiezo a ver cosas que yo digo, creo que esto no lo estoy haciendo bien. Y es una lucha entre el cambio mío como persona y lo que yo quiero, ¿verdad?, irle proyectando a ellos.
Y cambiar obviamente no es tan fácil, más si tengo 30 años de ser así. Y es un vacilón porque la mayoría de los papás, uno como papá, muchas veces, y todos, buscamos darle a nuestros hijos la mejor educación que podamos pagar, que las mejores cosas, y dice, no se olvida eso. O sea, y eso es como ellos van a socializar el resto de su vida. Y nos fijamos en un montón de cosas, y creo que muchas veces eso tan importante es tal vez a lo que muchas veces le damos menos peso. Y ya cuando nos damos cuenta ya tenemos este chavalo de 17 años que terrible. Más bien con esto nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Hola, soy Tomás. Les quiero contar que este programa es patrocinado por Kids World Montessori Pinares, Carolina González Neurocoaching, Pasta de Dientes Vilca, AVJ Producciones ADD. Bueno, regresamos nuevamente con la doctora Susel Calderón. Y doctora, yo le iba a hacer una pregunta. Algo yo había leído, bueno, me habían explicado, no leído, que los berrinches son algo neurológico, que hay un momento dado que por eso es que le llaman las famosas terribles 3 o terribles 4, porque hay un momento dado en que el desarrollo neurológico del chiquito en ese punto de la edad se da, y que por eso son los berrinches, porque es algo neurológico, lo que dicen. Sí, ¿verdad? Más allá que suene ahí como que dos, ¿verdad?, neuronas chocaron y por eso, ¿verdad?, se produce el berrinche. Más allá de eso, es por lo que hablábamos al inicio, ¿verdad?, de que es una edad en la que el desarrollo en general del niño se está dando, y si yo estoy desarrollando el lenguaje, ahí también obviamente de manera cerebral se está desarrollando una zona en la cual se empiezan a hacer mayores de conexiones cerebrales, en donde ya, digamos, dependiendo de la estimulación que yo reciba, otras zonas también empiezan a desarrollarse, y ahí es donde muchas veces los explican a los famosos berrinches que es una cuestión neurológica, pero es más allá de tal vez ponerlo el término neurológico, es más a nivel de desarrollo, de madurez cognitiva, ¿verdad? De madurez cerebral. Ok, a mí me han explicado que eran de químicos, sí, entonces que una parte del cerebro se estaba desarrollando, y entonces que por eso es que hacían las malas crianzas. Entonces que cuando ya ese desarrollo neurológico pasaba, entonces ya los chiquitos se controlaban. Lo que pasa es que yo he visto chiquitos de 50 años que no han desarrollado esa parte neurológica aún, ¿verdad? Ok, mira, tengo otra pregunta, y que, bueno, como vos sabes, yo tengo un hijo con discapacidad, y esto es súper común entre las familias con niños con discapacidad, o entre los adultos, familias con adultos, que es... Bueno, es que como mi hijo o mi nieto o mi sobrino o el vecino tiene síndrome de Down, o es autista o espectro autista, como se dice ahora, por eso es que es malcriado. O no hay que regañarlo, o no hay que decirle esto porque es que es que el chiquito tiene síndrome de Down, entonces déjelo. O ¿verdad? O ven al chiquito haciendo una mala crianza en el supermercado y dicen, no, es que lo justifican. Lo justifican, es que tiene síndrome de Down. Entonces no importa que el chiquito haga berrinches porque el chiquito tiene síndrome de Down, o porque el chiquito es espectro autista, o lo otro. Yo personalmente lo que yo siempre he pensado es que mala crianza es mala crianza, y berrinche es berrinche, tengas o no tengas alguna discapacidad. Sí, en ese caso, ¿verdad? Es cierto que, por ejemplo, en el caso de Mati, puede ser que hayan estrategias que le van a funcionar, pero a una edad un poquito más tarde. No sé, que si él con 5 años seguimos utilizando estrategias de un niño, ¿verdad?, que no tiene el síndrome de Down, que ya las podemos utilizar a los 3, por poner un ejemplo. Sí es cierto que hay ciertas cosas que puede ser que vayan un poquito más tarde en la edad para él. Sin embargo, como vos decís, o sea,
tenga la discapacidad que tenga o el trastorno que tenga, es fundamental trabajar con ellos el manejo de límites, enseñarle cómo controlarse, autorregularse, todavía con más sentido, ¿verdad? Todavía un niño, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista, muchos de ellos tienen problemas a nivel sensorial, ¿verdad? Entonces presentan, no sé, desensibilización, desintegración, sensorial, y que entonces en estos casos pueden ser más susceptibles a cambios ambientales. Entonces, ¿verdad? No toleran ciertos olores o sonidos. Entonces, con más razón, yo tengo que enseñarles a ellos a que es una moto lo que sonó y que eso no debería provocarte tanto enojo ni tanto miedo, ¿verdad? Sino que yo tengo que buscar de qué manera les puedo ir enseñando a autorregularse. Con más razón todavía. No podemos, digamos, sacarlos de este tipo de entrenamiento justificando que tienen alguna discapacidad o que tienen algún tipo de este trastorno. Sí, porque, digamos, lo he visto muchas veces en reuniones y en cosas con personas, con familiares con síndrome de Down, en actividades o compartiendo con otros papás. Y uno lo ve mucho con personas con síndrome de Down ya adultas, donde son estas personas que desgraciadamente también los tiempos han cambiado mucho, sí. Y una persona con síndrome de Down de 30 años no recibió las mismas herramientas que está recibiendo, por ejemplo, Mati ahora o otros niños de la edad de él que tienen acceso a muchas más herramientas que antes no tenían. Y vos ves estos adultos o estos muchachos que son unas fieras. Y lo que hablan los papás muchas veces, o los abuelos o familiares o amigos, lo justifican porque es el Down o el Asperger o lo que quieras ponerle, y que por eso se hace. El problema es que no se le ponen los límites, no se hacen, y estos chiquitos se hacen grandes, y después estas personas grandes ya no las puedes controlar. Y al final, muy es adentro, es algún pensamiento muy mío, fue culpa al final de los papás, o sea, de que dejaron que esto llegara a este punto, y al final a la pobre persona le terminan dando un cóctel de medicinas ahí para tontarlo, porque la persona es agresiva. Entonces ahí pasa, y a veces dicen, siempre cuando doy charlas sobre síndrome de Down, siempre hago marco algo muy gracioso que me da, bueno, entre comillas gracioso. A veces la gente te dice, es que las personas con síndrome de Down son agresivas. O a veces las personas con síndrome de Down son súper amorosas. Entonces yo siempre digo a la gente, o son amorosas o son agresivas, pero no puede haber un frío y calor tan extremo. Y es mucho como la persona la educan. Claro. Y sí, siempre he visto esto sobre a las personas con discapacidad, los papás los tratan diferente. Sí. Y creo, y eso para mí es un error. Nosotros, tratamos a Mati como un niño común y corriente, y le marcamos los mismos límites. Claro. Le decimos, enano, hasta aquí, y esto sí, esto no, sí, tenés derecho a enojarte y que no te guste, como todos. También tenemos entendido que cuando uno es grande, pues aprende a controlarse. Cuando uno es pequeño no sabe cómo controlar las emociones, y de ahí vienen los berrinches. Igual a veces no saben cómo expresarlo, y digamos que ya uno grande dice las cosas, y de chiquito, como vos decís, como uno no puede hablar o no sabe hablar bien, sencillamente hace uso de todas las herramientas que hay, y las herramientas es pegar patadas y pegar gritos. Sí, exacto. Lo más innato, ¿verdad? Es que debemos siempre recordar que las emociones son cosas muy innatas. Yo ya nazco con eso. Y si nací con una condición como síndrome de Down ¿verdad? Y nunca recibí la estimulación, nunca me hablaban, porque pensaban que no iba a entender, ¿verdad? Nunca me expusieron ante estos tipos de frustraciones, o sí, pero entonces cuando yo tenía una mala reacción me aislaban, ¿verdad? Si yo fui educado de esa manera, muy probablemente
tenga o no tenga síndrome de Down, voy a llegar a tener 30, 40 o 50 años y no sé manejar el enojo. Y eso lo seguimos viendo, ¿verdad? Con personas que no tienen síndrome de Down, que tienen, ¿verdad?, toda su capacidad cognitiva, y vemos muchísimas personas con una inteligencia emocional casi que, ¿verdad?, por debajo del promedio y más allá, ¿verdad? Porque son personas que al final no saben cómo controlar sus emociones. O sea, puedo ser muy inteligente cognitivamente, o sea, puedo ser brillante y ser súper bueno a nivel de, ¿verdad?, de muchísimas destrezas a nivel cognitivo, pero si no tengo una buena inteligencia emocional, de nada me sirve. O sea, las personas muchas veces hoy en día piensan que ser exitoso es ser muy inteligente, tener mucha plata, ¿verdad?, tener un buen puesto, pero no es eso. En realidad, ser exitoso es poder ir llevando una vida con paz, con tranquilidad, hacer lo que a mí me gusta, ser feliz, aprender a resolver los problemas, a enfrentar las dificultades. Eso, más allá de una inteligencia cognitiva, es una inteligencia emocional. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, un niño con una discapacidad cognitiva, ¿verdad?, es muy probable que tal vez no va a tener el mismo rendimiento que un niño que no tiene esa discapacidad, pero a nivel de emociones estamos igual. Sí, o sea, que la persona tenga una discapacidad no le permite ser un malcriado. Exactamente. No Me hay permite razón. justificarle, ¿verdad?, que tire cosas o que sea agresivo. Hay ciertos trastornos, ¿verdad?, que sí les es más difícil, ¿verdad? Por ejemplo, un niño con un trastorno del espectro autista, ¿verdad?, que sí podría muchas veces caer en este tipo de conductas un poco agresivas, pero nuevamente, ¿verdad?, hay una cuestión neurológica ahí sí, y también una cuestión de que esta parte sensorial yo la confundo con mala crianza y más bien lo que estoy es hipersensible. O sea, que estoy asustado porque entro a un gimnasio de una escuela y donde veo todo aquello y la bulla y todo, quiero salir corriendo y empiezo a pegar patadas porque me da mucho miedo. Entonces es empezar nosotros a identificar, claro, él tiene una condición especial, podemos ponerle tapones en los oídos, podemos sentarlo en algún lugar donde no se escuche tanto la bulla, ¿verdad? Y tampoco tenemos ni que aislarlo, pero sí por lo menos entender cuál es su condición y de alguna manera adecuar un poquito ese ambiente para que él pueda ser parte de la actividad. Bueno, creo que te he comentado varias veces, la familia mía es como un veteado de un helado veteado. Uh-huh. Tenemos absolutamente de todo por A o por B razón. Uh-huh. Y mi sobrino es espectro autista. Uh-huh. Y me acuerdo, mi hermana lo adoptó. Y cuando empezamos a salir las primeras veces con él, le daban estos berrinches, uh-huh, y estas cosas, pateaba mesas, era una cosa terrible. Y bueno, lo que pensábamos era que era un malcriado insolente. Sí, sí. Y mi hermana, que es docente, uh-huh, se fue y se llevó al enano a una psicopedagoga o analista o no sé qué cosas. Y ella, pues le descubren que no es un malcriado, sino uh-huh, que lo que tiene es que es espectro autista y que sencillamente regulándolo, conociéndolo y adelantándose uh-huh a los hechos, que uh-huh es una cosa que mi hermana hace. Sí. Mi hermana ya sabe cuáles son los detonantes, uh-huh, qué es lo que a él lo detona, uh-huh, y sencillamente se adelanta a los hechos. Uh-huh. Y entonces antes de que ocurran, o como me dice mi hermana, a veces le digo, mira, voy a pasar por el enano para dar una vuelta, ojalá dar una vuelta. No, mira, es que hoy él no anda en un buen día, entonces uh-huh, si salimos lo vamos a exponer. Entonces uh-huh, mejor nos quedamos hoy en la casa y si quieres uh-huh mañana hablemos uh-huh a ver cómo estamos, si vamos a almorzar o no. Uh-huh. Y creo que también eso es otra cosa muy importante. Uno como papá, reconocer y saber cuáles uh-huh son los puntos en que los hijos de uno revientan o no. Uh-huh. Una amiga tiene muy claro, me decía hace tiempo, yo sé que con mi hijo no puedo ir a hacer compras más de hora y media. Uh-huh. Ya lo tengo súper medido y uh-huh calculado. Si yo duro más de una hora y media como un relojito suizo, uh-huh, el maje me brinca y uh-huh me hace todos los escándalos del mundo. Entonces yo sé que a la hora y media de hacer compras me tengo que ir. Uh-huh. Ahora pregunto, ok, ¿por qué me dices? Ese es el tiempo de tolerancia de mi hijo. Uh-huh. Hay papás, y lo he visto también, que
que como en la situación de ella, que ya sabe dónde revienta, lo que dicen es, él tiene que aprender a controlarse. Entonces, no me importa si él revienta a la hora y media, yo lo voy a poner, o sea, vamos 2 horas y que se aguante y que se controle. ¿Hasta dónde es bueno eso? Y hasta dónde no, o sea, hasta dónde le estás formando, como le decían uno antes, carácter al chiquito, o más bien estás siendo permisivo y diciendo, es que no, como el chiquito a la hora y media se va, entonces a la hora y media dejo de hacer mis cosas y yo como papá entonces me limito, me prohíbo a hacer algo más, o digamos que tenés que hacer unas compras o unas vueltas importantes, desgraciadamente te van a durar más de la hora y media, a la hora y media el Wheeler revienta y ¿qué hago? Sigo las actividades o lo calmo Exacto. a él. O sea, me limito, o sea, me regreso y dejo tirado lo que estoy haciendo, o como le decían los papás a uno o los abuelitos, le formo carácter y lo tiro a 2 horas porque no puede ser posible, no podemos hacer lo que él dicte. Entonces, ¿cómo medir eso? En realidad, ¿verdad? Hay muchas cosas que podrían ser hasta sentido común, podría ser uno, o conocer también la madurez del niño, ¿verdad? Si, por ejemplo, es un chiquito muy pequeñito y muy probablemente su capacidad de atención, de tranquilidad va a ser menor que un niño ya más grande, de 10, 11, 12 años. Entonces es importante como prever esas cosas, ¿verdad? Si yo ya sé que, ¿verdad? Ir a hacer compras tampoco es como un evento que a todo mundo le guste y le fascine, aún así siendo uno adulto, entonces como un niño, ¿verdad? Va a aguantar tanto rato. O por ejemplo le digo, no, tiene que tolerar y vamos a ir a una actividad, a una fiesta en donde todos somos adultos y él lo siento ahí en el sillón y no, ¿verdad? Tiene que quedarse ahí esperando porque vamos a ir a una actividad y mamá y papá tienen derecho a salir y entonces vos nos tenés que acompañar. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto, verdad? Lo expongo a esto, o puedo decir, bueno, está bien, vamos un rato, le llevo unos juguetes, ¿verdad? Le llevo un Lego que le guste, le llevo algo para armar y voy ahí como también conociendo y midiendo los tiempos de ellos, ¿verdad? Los tiempos según su madurez. También muy importante, no podemos dejar de hacer cosas nosotros por ellos, ¿verdad? Recordemos que yo también tengo mi vida y paralelamente está la de él, que obviamente depende muchísimo de mí, pero yo necesito organizarme y pensar, ok, necesito hacer todas estas vueltas, es muy probable que me encuentre con una presa, es muy probable que me encuentre con algo, ya tengo que ir preparándome para un plan B, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque si lo llevo a ese punto máximo, es cierto, podría ir lo que llamaban antes, crear ese carácter, ¿verdad? Formar ese carácter. También le puedo ayudar en la parte de la tolerancia a la frustración. Lo que pasa es que si ya, digamos, el punto máximo me está llegando, ¿verdad? Ya puedo causar en él, ¿verdad? Mucho sufrimiento, ya demasiada angustia, entonces el ambiente se vuelve desastroso. Yo bueno, creo que, perdón, lo que vos hablabas en un programa anterior que viniste sobre hacer callito, ¿verdad? De la tolerancia. Exacto, es verdad, llevarlos poco a poco a ese punto, sin embargo hay que ser considerados y, ¿verdad? Y no decirle como, bueno, si lo que querés, ¿verdad? Yo te ponía en ese momento el ejemplo de que se enojó con, ¿verdad? Hizo un berrinche o hizo una conducta que no era la adecuada, inmediatamente me quiere pedir perdón y yo le decía, ahorita no, porque mamá está enojada y necesito tranquilizarme. Eso pueden ser 2 minutos, 5 minutos, dependiendo de la edad, ¿verdad? Todavía un chiquitillo con 1 minuto es demasiado tiempo, ya un niño como de 12, 11 años, le puedo decir 10 minutos, ¿verdad? Espérate que yo me tranquilice, pero ya ese es como el callito que yo quiero hacer, pero un extremo sería decirle, no me hables hasta mañana. Y son las 3 de la tarde, ¿verdad? Ya es algo como muy extremo, que ni uno como adulto muchas veces tolera, ¿verdad? Cuando alguien se enoja con uno y uno dice, pero bueno, ya estamos tranquilos, hablemos. No, ¿verdad? Y pueden durar 1 semana enojados. Ok, igual aquí, volviendo a tomar el mismo punto y siendo como el abogado del diablo. ¿Dónde estoy, como dirían igual los abuelos, malcriando a este chiquito y haciendo lo que él quiere, porque no puede ser posible que el chiquito a la hora y media ya no aguante
y me voy. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué hago? O sea, lo obligo a estar más tiempo, no lo obligo, o en qué momento yo estoy viviendo para él, o puedo pensar que estoy viviendo para él y haciendo lo que él quiere, y limitándome yo sencillamente a las reglas de él y no a las reglas mías. O sea, ¿dónde? ¿Cómo? Sí, yo creo que ahí, ¿verdad? Es muy importante también prepararlos y decirles, ok, vamos a ir al supermercado, mamá tiene que comprar muchas cosas. Y vos, ¿verdad? Si querés, te podés sentar aquí, o si querés, te montas dentro del carrito, o si querés, ¿verdad? Como irle también proponiendo alternativas. También ir viendo uno los cambios que va teniendo. Si ya uno lo ve con cierta cara, como, ¿verdad? Como diciendo ciertas cosas, como rascándose los ojos, uno les puede nuevamente ir preguntando, ¿estás cansado? ¿Estás aburrido? ¿Tenés sueño? ¿Verdad? Como ir entendiendo que ellos se sientan escuchados, pero no ceder ante la primera muestra de que ya me quiero ir, ¿verdad? Nuevamente es, ok, necesitamos hacer otro mandado más, otra, ¿verdad? Vuelta más, como dice uno, y sí irlo preparando para eso, ¿verdad? Y sobre todo uno, yo creo que aquí es fundamental que ya los papás entiendan que ellos conocen a sus hijos, en realidad, muchas veces, claro. ¿verdad? Que ya ellos empiezan a ver cuáles son esas señales que uno dice, creo que ya ahorita estalla. Sí, bueno, algo que cuando Katy y yo salimos juntos íbamos a hacer compras, cuando ya empezamos a ver que sí, que ya Mati se empezó a estresar, entonces le digo, dámelo a mí y yo lo pongo ahí a que camine un rato por los estantes y que baje latas y que coja bolsas de confites y haga los desórdenes. Y aquí muchas disculpas con todos los displays que nos oyen de los supermercados, pero yo no soy el que lo acomodo, así que mientras él esté tranquilo y por lo menos se ponga a interactuar con alguna cosa, pues avanzamos. Claro, el problema es cuando está solo. Sí, ese es el problema y por eso es que tenemos que entrenarlos a que sepan poco a poco regularse, ¿verdad? Sabemos que eso es todo un proceso y que no es tan fácil, pero poco a poco lo podemos ir ayudando nosotros a regularse o las personas que están cerca, ¿verdad? No sé, si por ejemplo deciden salir, ahora que mencionas eso, y dicen, bueno, dejémoslo donde la abuelita, y hay gente, y uno escucha muchísimo que lo dejan y, bueno, ahora sí, salgamos corriendo, que no nos vea que nos vamos. Claro. ¿Verdad? Porque se va a quedar llorando y muy probablemente vaya a llorar, pero fácilmente podría tranquilizarse porque está con la abuelita en un lugar que él ya conoce, le podemos llevar los juguetes que él ya normalmente utiliza, la cobijita que él siempre usa, y sí, es cierto que ahí el problema, digamos, de alguna manera le queda a la abuelita, ¿verdad? Claro. Pero él también tiene que aprender esa parte, ¿verdad? Que papá y mamá sí van a regresar, ¿verdad? A cierta edad ya ellos eso sí lo van aprendiendo, pero muchas veces no logran, ¿verdad? Decir, ok, me tengo que quedar aquí y yo también quiero ir. Bueno, ahí es donde uno dice, no. Yo recuerdo carajillo que me dejaba mi mamá donde mi abuela y no sé ni qué edad tenía, pero yo me acuerdo agarrarme de las rejas de mi abuela y pegarle una gritada a mi mamá y no me dejes, y agarraba el portón y lo zarandeaba y mi abuela se quedaba ahí, o sea, me veía como 2 minutos, después se iba. Y bueno, ahí hasta que ya se me secaran las lágrimas, o sea, ya empezaba a gritar ya sin lágrimas, y después ya me devolvía todo indignado y resignado me tengo que quedar. Algo que le habían dicho a mi hermana, que lo he hecho con Mati, es dejarle algo que es de nosotros, que él sabe que nosotros, o sea, que vamos a regresar, que no él no se va a quedar ahí para siempre, o sea, olvidado. Sí, eso se utiliza muchísimo también. Y también otro que había hecho, bueno, igual a todos nos pasa y a mí me ha pasado lo mismo de dejarlo y salir corriendo, ¿verdad? Porque si no, no papá, no, y entonces le agarran uno al piecillo y papá, venga papá, y vamos a jugar, y Mati dice que me tengo que ir, y obviamente no lo entienden, y yo creo que tampoco les interesa si uno se tiene que irse o no, pero sí había leído que lo mejor era más bien ir, y eso lo he hecho desde hace varios meses, que agarro a Mati, lo siento como en los regazos y le digo, madre, mira,
me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer una vuelta, regreso dentro de un rato. A veces me acuerdo que me ha salido mi suegra o mi mamá y me dice, no, mira, mi amor, papito regresa dentro de un ratito. Entonces yo le digo, no le mintas. Yo le digo, no, Mati, yo no voy a regresar, quien regresa es mamá. Entonces, sorry, ya me tengo que ir, no sé qué, le doy 3 besos. Y me ha funcionado, más bien se ha quedado tranquilo y a veces como que no le ha gustado, pero he entendido como que me voy. Y lo que he visto es que, y a lo que he entendido también, es que por lo menos ellos no se sienten abandonados, o sea, como papá está aquí y un pronto otro se desapareció y busco por toda la casa y ya papá se lo comió la tierra. Es peor, ¿verdad? Es mejor eso que haces vos, ¿verdad? Involucrarlo en qué vas a ir a hacer, hasta uno le puede enseñar fotos o enseñar, mira, voy a ir a esta tienda o voy a ir para acá o me voy a montar en este carro, me voy a ir en este taxi, como que ellos vean realmente cuál es la dinámica que uno realmente va a seguir, más allá de que por arte de magia desapareció y volvió a aparecer. Sí, no siempre me funciona, ¿verdad? Sí. A veces es un éxito total y salgo sintiéndome, se me infla el pecho de lo gato que soy y a veces tengo que aplicar como la corrida, pero sí, se va haciendo. Entonces, yo creo que para ir terminando el programa, que algún consejo que vos puedas darnos, qué hacer, qué hago después de que me haga un berrinche. Bueno, tal vez un punto final. Me hace este berrinche del demonio en el supermercado, echó espuma por la boca, me hizo ahí un exorcismo terrible. ¿Qué hago después con él? O sea... hay gente que dice, ay, es que entendámoslo porque pobrecito, hay que abrazarlo y darle besitos. Están nosotros que le dicen, péguele 40 gritos. ¿Qué hago después de una escena? Imaginémonos la peor escena posible. Sí, en ese caso, evidentemente hay desgaste para el niño y para el adulto, ¿verdad? Aquella lucha interna y externa de que se calme. Entonces lo más importante es buscar también que uno como adulto esté tranquilo, ¿verdad? Que uno como adulto ya también se le está pasando un poquito ese enojo y ya estoy más autocontrolado y pueda decir, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Le doy el sermón, lo castigo, ¿verdad? Y ahí cada familia debe tener sus propias consecuencias ante cosas así, ¿verdad? Bueno, consecuencias inmediatas, que es lo fundamental, qué consecuencia puede tener. Siempre es muy importante hablarles, ¿verdad? Antes se utilizaba mucho que uno le decía, bueno, siéntese ahí, y ¿verdad? En una silla de pensar. Pero muchos niños se sientan y no saben ni qué tienen que hacer ahí. Exacto. Entonces es muy importante como decirle, bueno, sentémonos aquí y vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué te enojaste, qué hizo papá o qué hizo mamá, y eso me va a tomar unos minutos, porque tampoco puedo caer en el sermón y decirle, porque yo creo que ya llega un punto en que cualquier persona le empiezan a hablar y hablar y hablar de lo mismo. Y te bloqueas. Exacto, y ya ni pongo atención a lo que me está diciendo. El periodo de atención de un niño es muchísimo más pequeño que el de un adulto. Sí, y si uno como adulto lo aburre un sermón, ¿verdad? Que ya uno dice, sí, ya lo entendí, ya me lo dijiste hace media hora lo mismo, entonces es importante como sí hacerle ver primero qué fue lo que sucedió, cómo se estaba sintiendo él y cómo se sienten ustedes ahora como papás después de esto. Es muy importante que él también empiece a crear y a desarrollar esta empatía, de decir, sí, cada vez que yo hago estas cosas, no solamente me canso yo, sino que también mis papás se ponen tristes o los hago que se enojen y yo no quiero eso. Entonces, sí es necesario como que él empiece a pensar en ese otro, porque socialmente no queremos que llegue a ser ese adulto que dice, así soy yo y punto. Exacto. Entonces, sí es muy importante como hacerlos ver a ellos ese otro punto de vista, de sus amiguitos, de sus papás, de sus abuelitos, de la persona que estuvo ahí cuando él hizo el berrinche o que se tiró al piso, ¿verdad? Ok, perfecto.
Entonces, bueno, creo que ha quedado bastante claro el tema. Lo hemos podido desarrollar y bueno, les recuerdo a todos los oyentes que la información de la doctora Susan, si la quieren contactar, la pueden localizar en la página web de nosotros, igual en todas las redes sociales. En la descripción de este podcast está el teléfono de ella, el correo, la página. No sé si nos puedes dar igual por aquí tu forma de contactarte. Bueno, si me pueden contactar por medio del Facebook, que es doctora.susancalderón, o al 8538-7732, con mucho gusto. Ok, perfecto. Y igual saben que pueden hacer cualquier pregunta en las redes sociales o en la página web de nosotros. Y no se olviden de seguirnos. Y igual va a haber para este programa, como para todos, información adicional sobre este tema en la página web que la doctora nos está dejando. Y los invito a pasar y leerla y accesarla y preguntarnos lo que quieran. Muchísimas gracias y gracias por seguirnos. Hasta el próximo programa.